Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal de filosofía. Soy el profesor Erlan Baca. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de criticismo. ¿Qué es el criticismo? Es una escuela o sistema epistemológico que se ocupa sobre los límites del conocimiento. Immanuel Kant, considerado el padre del criticismo, trata de relacionar lo que es el empirismo y el racionalismo. Recordemos que el empirismo resalta la facultad de la experiencia como la única para llegar al conocimiento. Y el racionalismo, por el otro lado, a la razón como la única facultad para llegar al conocimiento. Kant lo que hace es el denominado giro copernicano en la filosofía, o el giro copernicano de Kant, donde ya no es el objeto el que está en el centro del conocimiento, sino que el sujeto forma parte activa del conocimiento. En esa parte activa toma en cuenta lo que es la experiencia y la razón para construir el conocimiento. Si recordamos el giro copernicano, antes de Copérnico se creía que en el centro estaba la Tierra y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Con Copérnico, a partir de su teoría, y es la realidad que tenemos ahora, es que el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor. Por eso es que en el criticismo a Kant se lo considera con este giro copernicano, porque dejan de lado al objeto de ser el centro del estudio, y quien es el centro o el toma parte activa del conocimiento es el mismo sujeto. Siendo la misma realidad, puede tener distintas formas esta realidad, ya que pueden ser diferentes sujetos quienes van a abordar a este objeto. ¿Cuáles son las principales características de este criticismo? Primero, cabe mencionar que Kant tuvo dos periodos, lo que se llamó por un lado el periodo precrítico, el cual fue influenciado por Leibniz y Wolff, y por el otro lado, donde ya desarrolló la gran parte de lo que es el criticismo, tuvo una gran influencia por David Hume, y para desarrollar esta teoría se plantearon 4 interrogantes. La primera, ¿qué puedo conocer?, la cual es respondida por la disciplina metafísica que desarrolló Kant. La segunda, ¿qué debo hacer?, respondida por la moral. La tercera, ¿qué puedo esperar?, donde se desarrolla la religión. Y la cuarta pregunta, ¿qué es el hombre?, la más importante considerada en toda la teoría, ya que esta pregunta, respondida por la antropología, engloba las anteriores 3. Al responder de qué es el hombre, encontramos cuál es su límite del conocimiento, su conducta o su libertad o su moral, y además la parte trascendental del hombre, que es la religión. Pero volviendo al tema de lo que es el criticismo, la pregunta número 1 es donde él desarrolla todo lo referente a los límites del conocimiento, reformulando grandes teorías sobre las posibilidades del conocimiento, concluyendo a que solo podemos conocer el fenómeno y no profundizamos al noúmeno, al ser en sí. Espero les haya servido de gran ayuda todos estos apuntes sobre criticismo y nos vemos en otra oportunidad.